Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karim Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. En este episodio de hoy quiero compartir contigo cómo ha sido este camino de ya 15 años trabajar en marca personal y cómo pasé de ser una simple emprendedora a una persona que es un referente en su industria, una líder en el campo de la marca personal. Y lo quiero compartir porque creo que uno de los mejores métodos para que las personas apliquen el proceso de marca personal es de alguien que lo ha hecho. Entonces, esto es lo que quiero hablar contigo el día de hoy. Si no me conoces, mi nombre es Karim Raymond, soy conferencista, experta en marca personal y autora del libro Usa tu derecho a presumir y trabajo con líderes y organizaciones que quieren sobresalir a través de su liderazgo y crear marcas personales de alto impacto. Lo que voy a empezar contándote es cómo llegué yo a este campo del emprendimiento, pues porque en mi familia no hay, o hasta ese momento no había otra persona independiente. Entonces, de manera cultural, pues fui criada y fui condicionada a querer ir a la universidad, graduarme, trabajar 20 años, pensionarme y hacer lo que las personas de mi entorno estaban haciendo. Pero llegó un momento y voy a contar como momentos importantes de mi vida. Yo viajo a Estados Unidos por una beca deportiva y empiezo a entrar en contacto con empresarios y emprendedores. Y es algo que yo no sabía que existía y dije, wow, yo quiero pertenecer a este mundo, quiero saber qué se hace. Y muy rápidamente me di cuenta que ser exitosa o tener un grado de reconocimiento y credibilidad en un país que no era el mío, sin ninguna comunidad que pudiera como verificar que lo que yo decía que hacía era cierto, pues me dejó saber que desarrollar una marca personal era importante. Estamos hablando del año 2009. En ese momento es cuando yo por primera vez desarrollo para mí mi propia marca personal y yo empiezo a ver que las personas que me conocían en Colombia, pues como que les llamaba la atención, empezaron a ver lo que yo estaba haciendo y es uno de los primeros momentos donde yo digo, wow, pero mira, esto nadie lo hace en español. Y bueno, adelantando la historia, es cuando yo empiezo a trabajar, a hacer, desarrollar marcas personales en Latinoamérica. Mi primer curso fue en el año 2010 y hasta el día de hoy es algo que sigo haciendo. Entonces, una de las primeras cosas que para mí fue muy importante fue empezar a entender ese cambio de paradigma entre ser una empleada, es decir, trabajo para una compañía, entonces pues nada, o sea, yo hago lo que me dicen que haga y al final de mes me llega un cheque versus empezar a darme a conocer en un país donde pues nadie me conocía, donde estaba haciendo tal vez algo pues que no tenía casos de éxito ni testimonios, simplemente empezar como a dar a conocer mi cara. Y inicio en ese primer momento cuando ya decido regresarme a Colombia, oye, mira, aquí en Latinoamérica yo no veo nadie que esté hablando acerca de marca personal, no veo que las personas entiendan el poder que tiene y es cuando yo empiezo a hacer mis primeras asesorías y mis primeros programas de marca personal. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Como ese primer cambio de paradigma, decir, me voy a lanzar a apostar en mí. Porque en ese momento yo había estudiado microbiología hasta ese punto, tenía una segunda carrera que no pensaba utilizar. Entonces era, bueno, yo no voy a buscar empleo. ¿Cómo hago para volver a Colombia después de 10 años y conseguir clientes en algo que nadie me conoce y empezar desde cero? Entonces, ese fue un momento muy importante. ¿Por qué? Porque fue empezar, hay una frase muy conocida en la cultura chilena y es a ponerme mi propia pomada. Sí, no es lo mismo hablar de algo que yo no he hecho versus, bueno, marca personal es darte a conocer cuando yo también sabía que en ese momento pues nadie me conocía. Y peor aún, en el año 2010 muy pocas personas en el contexto latinoamericano entendían o sabían siquiera qué era marca personal. En un inicio muchos pensaban que yo era asesora de imagen y
muy lejos de la realidad. No soy asesora de imagen, sé pues unas cosas básicas, pero esa no es mi especialidad. Yo no le digo a las personas qué te pones ni qué se te ve bien. Entonces era como una pequeña franja de lo que es la marca personal. Entonces, primer desafío para mí en ese momento era crear una necesidad cuando nadie ni siquiera entendía qué era lo que hacía. Después de eso, digamos, con los años me empiezo a dar a conocer, empiezo a viajar a diferentes países de Latinoamérica, México, Perú, Chile. Ya más personas empiezan a entender esta necesidad de tener una presencia profesional, de tener una página web, de tener una foto profesional. A ese punto, como que el único enfoque, sobre todo en la presencia digital, era darme a conocer, ¿sí? Como la parte social. Ay, mira, esta es mi familia, aquí es donde estoy viajando, pero muy pocas personas entendían que había unos resultados profesionales que iniciaban en ese momento. Entonces, de ahí empieza esa primera etapa ya donde yo 100% vivo de eso que estoy haciendo, que es desarrollar marcas personales. Y empieza para mí uno de los primeros campos, y bueno, si alguien aquí es emprendedor, ha pasado por esa etapa de emprendimiento, pues por favor escríbeme y cuénteme si te identificas un poco con ese camino que yo viví, y es el de empezar a hacer las cosas por necesidad. ¿Por qué? Porque yo vivía de esto, no tenía un plan B. Entonces, ¿a qué me refiero con hacer las cosas por necesidad? Primero, hacía cosas gratis, ¿sí? Regalaba asesorías gratis o un precio que ni siquiera cubría mis gastos. Aceptaba clientes que tal vez no tenían claro qué era lo que querían hacer o con condiciones que tal vez no eran adecuadas ni apropiadas ni para mí ni para la otra persona. Entonces, eso que hacía que de una u otra manera, pueda que no fuera consciente en ese momento, era que yo estaba persiguiendo y convenciendo y orando para que los clientes me contrataran. Afortunadamente, digo yo, pues de una u otra manera eso me sirvió porque en estos momentos puedo decir que aprendí mucho, pero en ese momento esa necesidad de necesito, tengo que tener clientes, no me permitía adueñarme realmente de esos resultados que tenía y yo me sentía, como lo digo, como lo dije ahorita, como que yo estaba persiguiendo a la gente, estaba queriéndola convencer, sobre todo porque muchas personas no entendían que era la marca personal. Después de eso, llega un momento donde ya por el nivel de o la cantidad de tiempo que llevaba, ya había hecho pues varias conferencias, ya empezaba, digamos, como a ser conocida en ese campo, más personas entendían que era la marca personal. Entonces, viene un vacío de mi parte. ¿Por qué? Porque muchos de esos clientes con los que inicié en un principio, empresarios, profesionales sobre todo, yo en ese momento trabajaba mucho la parte estética de la marca personal, ¿sí? Que tus fotos profesionales, que publicas, que si tienes logo, que la página web. Y trabajé con personas, pues, digamos, exitosas hasta cierto punto en lo que estaban haciendo, que tenían algo que mostrar, pero hacíamos esos proyectos increíbles donde hacíamos fotos, videos, página web, logos, y las personas no lo usaban. Entonces, por un lado, pues no era algo agradable para mí cuando alguien me decía, oye, cuéntame cuáles son tus casos de éxito, porque no tenía casos de éxito hasta este momento, hasta ese momento. Un saludo para Katia que está hablando aquí, qué bueno que te estés identificando conmigo. Entonces, en ese momento yo decía, bueno, pero estas personas que están haciendo, no me pregunten porque yo qué casos de éxito voy a compartir, no están usando nada, 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 gastaron eso, o invirtieron todo este dinero en esta supuesta asesoría que hago yo, pero no hacen nada con eso. Y por el otro lado, yo, para mí, me sentía como que los estaba robando, ¿sí? Yo decía, pero mira, yo estoy así sacando provecho a esta persona, o sea, me está dando el dinero, pero no lo está utilizando. Nos reunimos en estas sesiones, no ha hecho nada, entonces eso también me generaba mucho conflicto. Es ahí, y justo en ese momento es cuando llega la santa pandemia y digamos que gran parte de esos ingresos que yo tenía, pues venían de conferencias, ya había estado, pues tenía unos años de hablar en público, entonces era como gran parte de mis ingresos, entonces en un periodo de 3 semanas quedó en cero ingresos, o sea, cero conferencias, y ahí dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? ¿Ahora qué hago? ¿Por qué? Porque en ese momento creo que es por primera vez que se ve que ya esto de tener una marca personal no era una opción porque todos estábamos encerrados y es como, bueno, ¿y ahora cómo tú haces para generar ingresos estando en la casa, estando encerrado? Entonces ahí hubo un boom de actividades y cosas que todo el mundo estaba haciendo, incluyendo las que yo estaba haciendo. Entonces eran webinars, eran lives, eran cursos online, masterclasses. Entonces yo casi que
casi que no, efectivamente trabajaba de domingo a domingo desde que me levantaba muy temprano hasta a veces casi ni dormía, de todas las cosas que estaba haciendo. Pero en el fondo yo no me sentía satisfecha con eso que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque estaba nuevamente en esta supervivencia. Todas las personas que puedan pagar, todas las que lo pueden hacer, pero yo ya me sentía que no tenía control. Y ahí es donde empiezas a salir, pues, muchísimo más expertos o personas especializadas en marca personal. Ahí hago un gran alto en el camino y es cuando empiezo a evaluar, bueno, cuáles son las cosas que realmente me mueven, me motivan en la vida. Esto de los clientes con los que yo he venido trabajando como que no funciona, hay algo que no funciona porque ellos no están compartiendo lo que han hecho y además de eso sí tienen resultados. Entonces es ahí donde en un proceso también mío de introspección y de asesoría por una mentora, que más adelante les contaré acerca de ella, empiezo a entender que era importante desarrollar mi propia metodología, mi propia manera de hacer las cosas, y es cuando uno o dos mundos que para mí eran como cosas separadas, y uno era el del liderazgo. ¿Por qué? Porque en mi tiempo libre, sí, mi mayor pasión ha sido formar líderes, he sido, sí, entrenadora de cientos de líderes en diferentes lugares del mundo. Y por el otro lado estaba mi parte profesional de esta persona que enseña marca personal. Entonces, ahí es donde, en este proceso de introspección, yo dije, yo no quiero tener estos dos mundos y quiero hacer algo diferente y es enfocarme en el liderazgo de las personas y que esto sea la marca personal. Entonces, de ahí surge esa primera como paradigma del liderazgo de la nueva marca personal y ya no me quiero enfocar más en la parte estética, sino que cada persona tenga un liderazgo muy claro, muy robusto, muy fuerte, que sea el que atraiga a esas personas y que ese sea el mensaje que se comunique a través de la marca personal. Y entonces es cuando yo empiezo a hablar acerca de la marca personal de alto impacto, empiezo a hacer una transición desde hablar desde el marketing tradicional al marketing consciente y de ahí surge esta metodología que ya desde este momento ya he cumplido una década trabajando y es la metodología de licencia para liderar, ¿sí? Que son los 8 pilares del líder consciente y esos 8 pilares del líder consciente es el que permiten desarrollar una marca personal de alto impacto. Entonces, desde ahí empieza a crearse una nueva manera de hacer marca personal desde mi perspectiva y es lo que he venido haciendo en los últimos años. ¿Qué ha generado esto? Que realmente en estos momentos, pues ya cumplo 15 años así, hablando acerca de este tema. Ya tengo un libro, escribí un libro, he sido invitada en diferentes escenarios a hablar acerca de este tema y es algo con lo que yo el día de hoy me siento absolutamente satisfecha y fortalecida porque he trabajado o estoy trabajando con personas que realmente admiro lo que hacen, quiénes son, la diferencia que hacen en el mundo y por el otro lado siento que estoy contribuyendo desde mi propio propósito hacia las otras personas. Entonces, ¿por qué te hablo de eso? Porque hay ciertos elementos que, si bien yo los pasé por ahí, si tú estás en este momento donde quieres verte o posicionarte como un líder, que las personas sepan quién eres y la diferencia que quieres hacer, entonces te puedes apalancar un poquito en mi propia experiencia y además de eso, porque ya he trabajado este proceso también con cientos de líderes, sé que es algo que de una u otra manera va a surgir en tu propio camino. Entonces, lo primero que yo diría que fue una como de las trampas en las que caí durante muchos años es la validación externa, en querer preguntarle a los otros, en ese momento mis mentores, las otras personas del entorno, los expertos en marketing, bueno, ¿y será que lo que yo estoy haciendo estoy bien, está bien? ¿Será que si cobro esto está bien? ¿Será que si hago de esta manera? Entonces, siempre de una u otra manera está buscando a los otros. Entonces, esa necesidad de validación externa siempre me dejaba con una duda acerca de, bueno, ¿y si esto que hago funciona? Y yo lo hacía, pero había como un sinsabor. Entonces, uno, esa es una de las trampas en las que caí, la validación externa. Dos, tomar, aceptar clientes o aceptar proyectos por supervivencia. Uy, necesito la plata, entonces lo voy a hacer. No me importa si no llegan, no me importa si no me pagan a tiempo, no me importa si me pagan menos de lo que realmente vale mi trabajo. Entonces, muchas de mis decisiones fueron basadas en la supervivencia, en necesito, tengo que pagar mis cuentas, entonces eso nublaba realmente la calidad de los clientes con los que estaba trabajando en ese momento y los tipos de proyectos que aceptaba. Y número tres, que esto es algo que al día de hoy todavía
Me pasa, más que las otras dos cosas, porque no diría que todo esto se desapareció, pero por lo menos ya como que me descubro cuando estoy buscando validación externa o me descubro cuando estoy buscando, cuando hago cosas por supervivencia, pero lo otro es algo que se llama la comparacionitis. Esa necesidad de siempre estar mirando, oye, pero si esta persona empezó después, ¿cómo así que le está yendo mejor? Oye, pero si esta persona está haciendo estas cosas, entonces las quiero hacer. Entonces, esa comparacionitis, esa necesidad de siempre medir lo que yo hago con las otras personas, hacía que mi autoestima se redujera, mis resultados se redujeran y siempre me quedara con ese sin sabor. Ahora, después de este proceso, porque como estoy hablando, no estamos hablando de una semana, han sido varios años de estar descubriéndome y trabajando en estos aspectos con los diferentes participantes en programas que yo lidero y empresarios con los que hago acompañamientos, es empezar a descubrir, ¿sí? Que esto está válido, pero hay unos desafíos muchísimo más importantes para sobreponer. El primero, y esto le pasa mayormente a las mujeres, pero muchos hombres también, es esa necesidad o ese miedo a no hacerlo bien. Pero ¿y será que si lo hago no me sale bien? ¿Y si digo esto no me sale bien? Entonces ese miedo de que si te vas a equivocar, el mundo se va a acabar, entonces va a limitar el poder llegar a esos lugares o a esos posibles futuros que puedes crear con lo que estás haciendo. Entonces, uno de los desafíos más grandes es que le pierdas el miedo a equivocarte. ¿Sí? Perderle el miedo a no hacerlo bien. Te lo voy a decir, sí lo vas a hacer mal. Sí te vas a equivocar. Yo lo he hecho mal, yo me he equivocado y mis equivocaciones han sido de muchos millones de dólares. Bueno, no millones de dólares, no voy a decir de muchos miles de dólares. Millones todavía no he llegado. Pero sí, muchas, óyeme, esto está genial y entonces pruebo. Yo me acuerdo que pagué membresías a plataformas, a aprender diferentes metodologías, certificaciones pensando yo que eso era lo que me iba a funcionar, pues después de hacerlo eso no funcionó. ¿Por qué? Porque venían de una validación externa. Entonces, en tu proceso es importante que le pierdas el miedo a equivocarte y que digas, entre más rápido me equivoque, mejor. Entonces, eso es uno. Dos, hay un miedo también a que no vas a poder ganar dinero para pagar tus cosas, ¿sí? Esto está muy relacionado y tal vez en una siguiente oportunidad hablaré acerca de la relación con el dinero, pero muchas veces uy, no, pero es que yo tengo que aceptar este cliente porque si no, ¿cómo pago mis cuentas? ¿Sí? Tengo que hacer estas cosas desde esa y si no me funciona, entonces empiezan cosas como voy a empezar cobrando muy barato o dando las cosas gratis, porque si las doy gratis, entonces ya después voy a cobrar más. Entonces, eso lo que hace es que disminuye tu espíritu y no atrae el tipo de clientes que realmente funcionarían para ti. Y la tercera es el miedo a la crítica. Oye, pero ¿qué van a decir los otros? Que estoy haciendo esto, sí, se van a burlar de mí. Nuevamente, la mayoría de las críticas vienen de personas que nunca harían lo que tú haces y dos, que nunca serían tus clientes. La mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque si es alguien que tú admiras y si es alguien que tú valoras, te va a decir esa persona qué hizo, te va a dar una manera, mira, lo puedes hacer de esta cosa o de la otra. O sea, siempre trata de escuchar personas que tienen los resultados que tú quieres. La mayoría de las críticas, y sobre todo las que escuchamos, son personas que no hacen lo que tú haces ni nunca lo van a hacer y tampoco nunca serían tus clientes. Entonces están dando en sus comentarios sus propios prejuicios y sus propios miedos y muchas veces nos comemos eso y nos limitamos de hacer lo que queremos hacer. Ahora, después de todo eso, hay tres lecciones que quiero compartir contigo y que te voy a invitar a que implementes en tu vida porque son las que te van a permitir desarrollar esa conciencia de liderazgo para pasar a ser un experto en lo que haces, un líder en lo que haces. Si tú estás escuchándome acá el día de hoy, ya sea en grabación, ya sea en vivo, quiero que consideres que hay un liderazgo dentro de ti que ya está listo para ser expresado, que no requieres estudiar más, ni certificarte más, ni aprender más cosas. No, ya lo que tienes está aquí para hacer una diferencia en el mundo. Y para llegar a ese lugar, primero es importante que tú te lo creas, pero hay tres prácticas o tres elementos que te puedo recomendar para que empieces a creerte más ese cuento, porque si tú no te lo crees, no va a ocurrir. Lo primero, y que para mí ha sido fundamental, es el desarrollo de los hábitos espirituales. Los que sea que tú tengas, sea orar, sea meditar, sea salir a caminar en la naturaleza, sea estar con tu mascota, sea pintar, es importante que tengas espacios tuyos contigo para poder desarrollar la habilidad de escuchar tu intuición.
Yo llamo eso hábitos espirituales y muchas veces estamos en el diario vivir haciendo y haciendo y haciendo cosas y no hacemos ese alto en el camino para escuchar nuestras propias respuestas. Y lo que hacemos es que otras personas nos digan qué hacer, pero entonces al final eso que nos dicen pues no resulta, ¿verdad? Entonces, primero hábitos espirituales. Segundo es, hay una frase que a mí me encanta, como conectado en esto, y es como un mantra, y es mejor equivocándome haciendo mi camino que hacer perfecto el camino que otro determinó para mí. Entonces, esto como que conecta los otros aspectos que te había hablado antes y es entender que sí te vas a equivocar, que es la única manera para encontrar tu propio camino y en la medida en que le cambies el significado de las equivocaciones, es donde va a haber un mayor aprendizaje y es donde vas a encontrar tu propio camino. Entonces, súper importante, es un mantra que te recomiendo, prefiero equivocarme encontrando mi camino. Y por el otro lado, es que esto es un camino a largo plazo. A largo plazo me refiero mínimo de 3 a 5 años. Si tú quieres tener resultados de verdad en lo que sea que estás haciendo como líder, compartiendo tu liderazgo, creando una marca personal de alto impacto, esto no es una píldora maravillosa porque se trata de compartir auténticamente quién eres, qué haces, cuáles son tus valores, cuál es tu visión de liderazgo. Y toma un tiempo entre tú desarrollar ese mensaje y empezarlo a decir de manera suficiente hasta que atraigas a esas personas que conectan con este mensaje. Y es mucha de las, digamos, mentiras o de los engaños que hay detrás de estas ofertas de, uy, no, vuélvete un marketing, desarrolla una marca personal y en 6 meses vas a tener resultados increíbles. Si tú quieres tener una marca personal de alto impacto, es importante que desarrolles tu conciencia de liderazgo y eso mínimo toma de 3 a 5 años. ¿Qué significa esto? Que es importante que te preguntes si esto que estás haciendo hoy estás dispuesto a hacerlo durante los siguientes 3 a 5 años. Y así como yo, conectarte enfrente a una cámara y así no te dé like ni tu mamá, que aquí tengo algunas personas, pero en ocasiones he estado y ni mi mamá está para darme likes, y decir, yo creo en esto y estoy dispuesta por los siguientes 3 a 5 años en hablar acerca de este mensaje. Yo creo firmemente que hay líderes en este mundo que tienen un mensaje grande para dar, que quieren desarrollar marcas personales de alto impacto y que quieren ser reales. Y si tú estás dispuesto a hacer eso de 3 a 5 años, vas a ver que hay magia que ocurre. Y esto precisamente es lo que vengo haciendo durante 15 años. Y una de los mejores premios que yo recibo es ver que hay personas que después de 2, 3 años dicen, wow, yo te llevo siguiendo todo este tiempo y hay oportunidades de trabajo que han surgido ahí, hay clientes que me han surgido después de 3, 5 años que me conocen y yo lo hago y lo celebro porque digo, wow, estuvo el tiempo suficiente para estar lista para esta persona cuando esa persona estaba lista. Entonces, esta es mi invitación, que te creas el cuento, que te creas que tú tienes un liderazgo y que estés dispuesto a probarte a ti y a probarle al universo que vas a hacerlo hasta que lleguen las personas adecuadas. Y esa es la mejor manera y es el único camino consciente hacia volverte un líder en tu industria, porque si tú lo haces de manera consistente, vas a tener material, vas a tener aprendizaje para hacerlo, para compartirle a los otros. Entonces, este es mi mensaje para ti el día de hoy. Si estás acá, si estás en una organización que tal vez trabaja con emprendedores y quieres hacer o quieres apoyarlos para que ellos se crean el cuento y que salgan al mundo a compartir lo que están haciendo y que tengan resultados de verdad, te invito para que compartas este live y que descubran ahí de pronto algún elemento que haga falta. Por ahora me voy y espero que nos veamos en un siguiente episodio donde te compartiré más cosas que puedes implementar en tu liderazgo de conciencia y en tu marca personal de alto impacto. Nos vemos.